Estamos con el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo. Para nosotros es un honor tenerte aquí en Televisión Benavente y en Zamora TV. Tú que eres de una tierra como Galicia, que es un cruce de caminos, aquí en Benavente, que estamos en plena Ruta de la Plata, te tienes que sentir como en casa. Sin duda, cualquier gallego que quiera salir de Galicia hacia la meseta, Benavente es la puerta del noroeste. Y siempre lo ha sido y siempre lo va a seguir siendo, ¿no? Por tanto, hay una relación de vecindad, de amistad y de simpatía entre los gallegos y los zamoranos, y concretamente en esta ciudad de Benavente. Pues precisamente hablando de esa puerta del noroeste, estamos en pleno corazón logístico del noroeste de España. ¿Cómo se podría impulsar desde el Gobierno para que Benavente deje de ser ese lugar de paso y se convierta en un verdadero núcleo de creación de empleo? Pues efectivamente, Benavente tiene las condiciones para que sea un nodo logístico, lo es, pero puede ser mayor, puede ser más grande, puede tener más importancia. La alcaldía me consta que está promocionando un polígono de casi medio millón de metros cuadrados, y lo que necesitamos es que el Gobierno de España cumpla su promesa de hacer los accesos y por lo tanto facilite la venta de las parcelas con los accesos ya hacia la autovía, ¿no? Benavente lo que necesita, como la mayoría de los lugares de España, es certezas, es prosperidad, es industria, es captación de inversiones, y para eso necesitamos pues infraestructuras, energía segura, energía con la potencia necesaria, y después también hacer unas políticas de vivienda que posibiliten bajar el precio de la vivienda y consolidar población. Con el gobierno de Alfonso Fernández Mañueco, la sanidad de Castilla y León se ha colocado entre las mejores de España, que según los indicadores, que es un dato que pueden comprobar los telespectadores, pero muchos votantes del Partido Socialista creen que el PP está en contra de la sanidad pública o que quiere privatizarla. Entonces, yo aprovechando que tengo delante al líder del PP, te quiero preguntar, ¿qué le dirías a esa gente? Pues mire, yo me he dedicado 10 años de mi vida a gestionar la sanidad, unos años en Galicia, en el Servicio de Salud, después fui el presidente del INSALUD, las transferencias que tenía el Ministerio antes de mandarlas a las comunidades autónomas. Yo llevé toda la sanidad de Castilla y León, de Castilla-La Mancha, de Madrid, de Cantabria, de Baleares, de Extremadura, en fin, de la mayor parte de España, ¿no? Y bueno, yo le diría a una persona que vota al PSOE, le diría que hiciese una reflexión, ¿no? ¿Cuáles son los dos únicos hospitales que gestiona el gobierno del Partido Socialista? Ceuta y Melilla. Si usted coge los datos de Ceuta y Melilla, probablemente son los hospitales con más listas de espera, con menos especialistas y con peor equipamiento. La mayoría de las patologías graves de Ceuta y Melilla hay que meterlas en un helicóptero y sacarlas hacia Andalucía, ¿no? Eso es lo que gestiona el Ministerio. Aquí se han hecho hospitales nuevos. En Castilla y León tenemos la segunda mejor sanidad medida en términos del barómetro sanitario del Ministerio de Sanidad, y a pesar de que llevamos varias semanas de huelga de los médicos porque el conflicto que tienen con el Ministerio de Sanidad para regular su profesión desde el punto de vista legal, lo cierto es que sabemos que necesitamos más médicos, eso depende del Ministerio de Sanidad, aceptar más plazas MIR, tenemos un déficit aproximadamente de 5.000 médicos en atención primaria, médicos de familia y pediatras de atención primaria, y pues tenemos cuellos de botella, por ejemplo, la plantilla de anestesistas en los hospitales de España, ¿no? Pero no, se equivoca. La sanidad pública, los mejores indicadores de sanidad pública es donde gobierna el Partido Popular. El Partido Popular no quiere privatizar la sanidad. Pero vamos a ver, si llevan hablando de privatizar la sanidad 40 años, entonces es evidente que no están contando la verdad. Privatizar la sanidad no es hacer hospitales públicos nuevos, privatizar la sanidad no es incrementar el número de profesionales o el número de enfermeras, ¿no? Privatizar la sanidad no es llenar de tecnología los hospitales, o ahora en el programa electoral de Mañueco, pues meter un helicóptero para evacuar cualquier paciente en todas las provincias de Castilla y León, ¿no? No, honradamente estamos haciendo lo contrario, acreditar que lo público también puede ser eficiente y acreditar que la sanidad en Galicia, en Castilla y León, en Cantabria y en algunas otras comunidades del PP son las comunidades con menor lista de espera de España. En esta tierra también preocupa mucho la despoblación. ¿Qué medida estrella del Partido Popular serviría para que los jóvenes de Benavente no tengan que emigrar? Pues la verdad es que no hay una medida estrella porque esto afecta a toda la Unión Europea, ¿no? El viejo continente, Europa, ahora sí que es un viejo continente. El número de nacimientos sobre el número de fallecimientos, lamentablemente,
pues mueren más personas de las que nacen, ¿no? Por tanto, es un problema europeo, toda Europa está preocupada por este asunto, pero yo diría dos cosas, ¿no? En primer lugar, una inmigración ordenada. Ordenada quiere decir una inmigración relacionada con los puestos de trabajo. Si usted tiene trabajo, y usted es colombiano, es peruano, es ecuatoriano, y usted sabe de esta profesión, le damos inmediatamente un contrato de trabajo y un visado por puntos, y durante el tiempo que dure su trabajo usted se queda en España. Tendrá que cumplir las mismas leyes que cumplimos los españoles y por tanto no puede tener usted antecedentes penales ni antecedentes policiales, y se tendrá que integrar en la sociedad española como cuando un español acude a uno de estos países de los inmigrantes de origen. Por tanto, una inmigración legal, ordenada, que venga a aportar, a integrarse con la sociedad española y a cumplir las leyes que los españoles cumplimos. Y el segundo aspecto, más estructural, pues es facilitar, en primer lugar, la conciliación, que una persona como usted, que cuando tiene un hijo, no tenga que dejar su trabajo porque está en peores condiciones por la maternidad responsable, y eso tenemos que ayudarla. Y aquí las guarderías, ya a partir de que nace un niño, un bebé, pues ya la guardería es gratis. Eso es fundamental para una familia. Además de las ayudas a las familias que tienen hijos. Acabamos de pedir ahora, para hacer frente al incremento de precios de la guerra de Irán, pues acabamos de plantear pues duplicar las ayudas, las bonificaciones IRPF a las familias con hijos. Por tanto, conciliación, facilitar y ayudar a las parejas que quieren tener hijos, y tercer aspecto, pues una fiscalidad especial para las familias de 2 o más hijos, para facilitarles las universidades, el bono de transporte, y facilitarle también en el impuesto a la renta mayores exenciones y desgravaciones fiscales. Otra forma de fijar población puede ser a través del emprendimiento. Si usted tuviera delante a un joven emprendedor de Benavente que quiere quedarse aquí a emprender, ¿qué le diría? Pues primero, que Benavente es un buen lugar para emprender. Segundo, que hay muchísimos negocios que se han iniciado en villas o en ciudades pequeñas y en el rural. Tercero, que hay un paquete de fiscalidad, es decir, no cobrar impuestos de transmisiones ni actos jurídicos documentados cuando se quiere adquirir una vivienda en el ámbito rural o se quiere transmitir una propiedad rústica. También hay un paquete fiscal para poder comprar explotaciones agrarias cuando el titular se jubila, y por tanto hay una industria cada vez más potente, que es la industria agroforestal, agroganadero. Tenemos que darle de comer a mucha gente. España exporta muchos alimentos y hay una posibilidad evidente de construir un futuro digno y un futuro con comodidades en ciudades como Benavente o en pueblos que circundan este núcleo importante logístico que es Benavente. Le estoy poniendo el supuesto de un joven que quiere emprender, pero esa figura cada vez es más difícil de ver porque no se está fomentando que los jóvenes emprendan, sino todo lo contrario. Así es, y eso es verdad. ¿Qué planteamos? Bueno, tenemos una serie de cuestiones que estamos haciendo en algunas comunidades autónomas donde gobernamos y que tenemos claro que está en nuestro programa político, ¿no? Por ejemplo, un joven que quiere poner un negocio no tendrá que pagar el impuesto de IVA si factura hasta 85.000 euros. Se ahorra un 21%, que puede destinar a bajar los precios de los productos que vende o a sus beneficios. Segundo, si ese joven le va bien y dentro de algún tiempo puede contratar a otro autónomo, pues ese segundo trabajador que contrata no paga la cuota de la Seguridad Social durante entre 1 y 2 años. Bueno, estamos claramente beneficiando a un joven emprendedor. Tercera medida, los primeros 4 años del impuesto de la renta tendrá una bonificación aproximadamente el 50% cada año. Un 75% de bonificación el primer año, un 50% el segundo, un 25% el tercero. Bueno, lo que estamos es evidentemente haciendo un paquete fiscal para la gente joven, ya sea autónomo o trabajador por cuenta ajena. Y también una cuenta de ahorro vivienda para que ese dinero que pueda ahorrar lo pueda desgravar en el impuesto de la renta, y también pues, unas condiciones especiales para los avales en el caso de adquirir una vivienda.
hasta el 100% del aval. Es verdad que ser joven en este momento es más difícil de lo que era cuando nosotros teníamos la edad de 30, 35 años. Es verdad que hoy un joven cobra de media menos que la pensión media y, por tanto, necesitamos un paquete fiscal específico para los jóvenes, una política de vivienda específica para los jóvenes y una política de autónomos específica para los jóvenes. En esta comarca, lo mencionabas antes, el campo es muy importante. ¿Qué mensaje tranquilizador le darías a los agricultores y ganaderos que piensan que quizá en Madrid o en Bruselas no se entiende su forma de vida? Pues mire, yo creo que cada vez más la gente se da cuenta, y sobre todo en la pandemia, la importancia de la alimentación. Esto de que durante la pandemia nunca falló el suministro de alimentos fue determinante, ¿no? Segundo, cada vez la gente se cuida más, cada vez la gente intenta comer productos de mejor calidad, cada vez la gente cuida más la dieta. Por tanto, la industria alimentaria tiene, sin ninguna duda, un enorme futuro. Cuarto, tenemos lamentablemente todavía millones de personas que no pueden comer 3 veces al día. En Asia, por supuesto en África, y por tanto, a medida que vayamos mejorando la calidad de vida y la renta disponible de la humanidad, la gente irá consumiendo más alimentos y de mayor calidad. Hay gente que dice, no, al PP no le interesa la agricultura y la ganadería. Oiga, si nosotros somos el partido que tenemos más gobiernos en el ámbito rural. Las alcaldesas y los alcaldes del PP, la mayoría de ellos viven en el medio rural y son alcaldes de zonas rurales. La agricultura, la ganadería, la pesca, ¿cómo no nos va a interesar? Si somos el partido de los agricultores. Hay partidos que acaban de empezar hace 6 años, 7 años, 8 años, que dicen que el PP no es el partido de los agricultores. ¿Qué quiere decir? Que nunca ha habido la agricultura y que la acaban de inventar. No. Lo que tenemos que hacer son acuerdos internacionales justos y después, además, inspeccionar y exigir que se cumplan. Pero una de las cosas que hemos conseguido recientemente, los eurodiputados del Partido Popular, junto con los eurodiputados italianos, pues es reponer, es decir, mantener 45.000 millones más en la política agraria común, que iba a tener un recorte por ese importe de 45.000 millones. Por tanto, acuerdos justos y con garantías de cumplimiento para que los agricultores españoles puedan producir, igual que los ganaderos, en condiciones similares a aquellos países donde importamos alimentos. Pero no nos olvidemos, España es un país exportador de alimentos. Por tanto, a nosotros nos interesa que haya mercados donde vender, si no, bajarían los productos que producimos porque no tendríamos a quién vendérselos. Están los agricultores y ganaderos muy preocupados con Mercosur. ¿Se va a vigilar que no suponga un lastre para el campo español? Mire, yo me siento orgulloso de que el Partido Popular español, con 22 eurodiputados, somos la segunda delegación más importante después de la alemana, hayamos conseguido que antes de que entre en vigor Mercosur tenga unas garantías que son exigibles. Hay una básica, y es que si un producto baja el precio más de un 5%, se interrumpen las importaciones de los países de Mercosur. O si un producto se importa más de un 5% en cantidad, también se interrumpen las importaciones. Y adicionalmente, como le decía, pues hemos conseguido que la política agraria común no tenga un recorte de 45.000 millones de euros. Por lo tanto, hemos conseguido más renta disponible para los próximos años dentro del presupuesto de la Unión Europea. Bueno, esto está ahí, es tangible. Las salvaguardas, las garantías y el incremento de la política agraria común ha sido una propuesta del Partido Popular español que al final obtuvo en el Parlamento Europeo los votos necesarios para ser aprobados. Mercosur no ha entrado en vigor. Los problemas de los agricultores, de los ganaderos y de los pescadores españoles no es Mercosur, porque no ha entrado en vigor. Por tanto, los problemas ya los tenemos ahora y tenemos que luchar contra ellos. Tenemos que bajar la democracia, tenemos que simplificar la labor de los agricultores y ganaderos, tenemos que aligerar y adecuarlo a la competitividad de la agricultura y la ganadería, el famoso Pacto Verde. Bueno, tenemos mucho trabajo por delante, ¿eh? El problema no es
los efectos de un acuerdo que todavía no entró en vigor. El problema es que ya tenemos instalados dificultades que tenemos que solucionar y que tenemos que mejorar. Y en este momento poder decir que el presupuesto de la política agraria común se mantiene, oiga, eso no es posible en otras áreas donde lamentablemente el presupuesto va a tener disminuciones importantes. Otro de esos problemas que se encuentran aquí los agricultores y ganaderos es la fauna salvaje, en concreto el lobo. En Zamora tenemos muchos problemas con el lobo. ¿Cómo o qué propone el PP para proteger la biodiversidad sin que sea el ganadero el que siempre acaba pagando el pato? Pues mire, lo tenemos claro. Nosotros siempre votamos contra la decisión del gobierno de Sánchez de considerar el lobo como una especie protegida, imposibilitando un equilibrio del número de lobos que sobre todo viven en el noroeste de España. Pero al final conseguimos en el Congreso, hace un año aproximadamente, modificar la legislación de Sánchez y por lo tanto volver otra vez a un sistema en el que se puede cazar lobo cuando hay una sobrepoblación. Además conseguimos en el Parlamento Europeo también una legislación adecuada. ¿Y qué ocurre? Pues que el gobierno de Sánchez no está cumpliendo ni la legislación española ni la legislación europea. Y además conseguimos unas ayudas para indemnizar los desperfectos en la cabaña ovina o bovina o vacuno de los agricultores y de los ganaderos españoles, y ese dinero el gobierno de España lo ha utilizado, fíjese, para subvencionar el coche eléctrico. Por tanto, mira, hay gente que toma decisiones desde un despacho del Paseo de la Castellana en Madrid sin conocer que una sobrepoblación de lobo, una sobrepoblación de jabalí o una sobrepoblación de otras especies supone un riesgo para la agricultura y un riesgo para la propia ganadería y por lo tanto un riesgo para el consumo humano. Por tanto, seamos sensatos y hagamos las cosas de forma correcta. El ganadero es un aliado, no es un enemigo, y el agricultor es un aliado y es una persona que cuida el medio ambiente, porque imagínese usted que dejamos de producir, dejamos todo esto a monte, las toneladas de combustible que hay en los montes españoles son inmensas, el riesgo de incendio es elevadísimo, por tanto necesitamos a los agricultores y a los ganaderos que estén trabajando en el territorio para buscar un ecosistema y un equilibrio entre la agricultura y la ganadería. Usted ha definido el 2026 como el año del fin del sanchismo. Se acumulan los casos judicializados que están quedando un poco en segundo plano ahora con la guerra de Irán. También los socios del gobierno también están acusando esa fatiga. ¿Cree que las elecciones de este domingo pueden ser el primer paso para un adelanto electoral? Mire, la agenda judicial y penal del gobierno es espantosa. Nunca hemos tenido un presidente de gobierno rodeado por más casos de corrupción, desde lamentablemente su familia, su partido, su gobierno. Hay decenas de sumarios. A partir del 7 de abril empieza un juicio contra el número 2 del sanchismo, el señor Ábalos, que está en la cárcel y que tiene que además comparecer en calidad de testigos la tercera autoridad del Estado, la presidenta del Congreso de los Diputados, y otro ministro más, el ministro de Administraciones Públicas, de testigos en esa causa. Lamentablemente, la mujer del presidente del gobierno está sentada en un banquillo instruyéndose las investigaciones de por qué consiguió subvenciones de empresas que tenían ayudas del gobierno, por qué su hermano, el hermano del presidente, aparentaba estar trabajando en un conservatorio de una diputación socialista de Badajoz y sin embargo para no pagar impuestos vivía en Portugal y al final se acredita que no iba a trabajar. Pero es que además 6 altos cargos del Ministerio de Transportes están pendientes de juicio en el Tribunal Supremo, pero es que además la financiación del Partido Socialista se está investigando en la Audiencia Nacional, pero es que además las grabaciones de aquella señora Leire Díez, que le pagamos las nóminas en Correos y en otras empresas públicas, pues afectan a muchos altos cargos del gobierno y del partido, pero es que además el número 2 que sustituyó al señor Ábalos, el señor Cerdán, ha estado en la cárcel y está pendiente de juicio.
Y lamentablemente el señor Zapatero ha tenido el otro día que testificar en el Senado, pues porque ha cobrado $500.000 de euros o más de una empresa que ha tenido un rescate del gobierno de España por 52 millones de euros, una empresa aeronáutica, una empresa de aviación que tenía un avión. Entonces, oiga, pero esto nunca lo habíamos visto. La agenda judicial, la agenda de corrupción que afecta al gobierno de España es inédita. En 47 años de democracia nunca habíamos vivido algo parecido. ¿Qué está ocurriendo? Pues que en Extremadura ganó el PP con el 43% del voto, en Aragón ganó el PP con el 34% del voto, y yo espero y deseo que en Castilla y León el domingo 15 vuelva a ganar el Partido Popular. Y si suma usted los votos del PP y Vox, pues entonces en Aragón es del 62%, en Extremadura del 62%, en Aragón de más del 50%, y en Castilla y León todo parece indicar que también va a ser superior al 50%. Claro, toda esa larga lista que nos acaba de comentar tiene que pasar factura. ¿No tiene la sensación de que se tapa un escándalo con otro escándalo? Sin duda. No es una sensación, como usted dice, es una constatación, es una realidad. Lo que ocurre el lunes lo tapa el martes, lo que ocurre el jueves tapa el lunes y el martes. Y toda la gente está empezando a acostumbrarse, bueno, tenemos un gobierno corrupto, pero es que no podemos acostumbrarnos a eso. Es que un primer ministro europeo no puede tener a su hermano y a su mujer sentados en un banquillo. Es que eso conlleva inmediatamente la dimisión del presidente del gobierno. Fíjense, ha pasado aquí cerca, en Portugal, el primer ministro portugués, pues en fin, estuvo discutible de si había percibido con una empresa y había facturado en su antigua empresa antes de ser primer ministro portugués, y bueno, se montó un lío mediático en Portugal. Y lo que hizo fue disolver las Cortes portuguesas, convocar elecciones y que la gente decidiese. Bueno, esto es lo que debería haber ocurrido en España desde hace tiempo, ¿no? Es que no puede estar en la cárcel el número 2 de Sánchez y el que sustituyó al número 2 de Sánchez, y no puede estar en un banquillo la mujer y el hermano y 6 altos cargos del ministerio. No puede ser, nos hemos enterado de que el señor Koldo, el famoso asesor de asesores del gobierno Sánchez, pues le dice al marido de en aquel momento ministro de Cultura que le puede conseguir que elija dentro de las armas incautadas por la Guardia Civil si le gusta alguna de ellas. Y parece ser que eligió una en concreto. Pero oiga, es que no hemos tenido ninguna explicación todavía. Es que no hay ninguna explicación sobre un hecho delictivo como este. ¿Cómo se puede quedar con un arma que incauta a la Guardia Civil y esa arma se le da a la pareja de un ministro? Y cómo además esa pareja consigue un contrato y un empleo en otra empresa rescatada durante la crisis por el gobierno socialista. Entonces, todo este tipo de cosas pues no deja de ser sorprendente. Yo le pido a los españoles, voten a quien voten, que no consientan tener un primer ministro, un presidente de gobierno y un gobierno con esta agenda de corrupción. ¿Usted ha repostado hace poco? He repostado esta mañana. 110 euros me dejé yo ayer en llenar el depósito. El no a la guerra o el lo pensaremos no nos va a ayudar aquí a llenar el depósito, porque aquí el coche es vital, no es un lujo. O sea, para desplazarnos a cualquier sitio necesitamos vehículo propio. Sin duda. Y todos los alimentos y todos los bienes industriales y prácticamente todo lo que consumimos se mueve mayoritariamente por carretera, ¿no? Y claro, el diésel ha subido en los últimos días un 15%, la gasolina un 8% y subiendo. Por tanto, claro, este gobierno agita con una mano la pancarta de no a la guerra y con la otra la extiende para recaudar más. Entonces, lleva 10 días, 12 días incrementándose los precios del gas, de la gasolina, del diésel, de la electricidad, y el gobierno sigue recaudando porque no quiere bajar el IVA, y automáticamente el gobierno tiene un beneficio directo por efecto de la inflación del conflicto de la guerra. Llevamos una semana, hemos planteado, y está en el Senado ya y en el Congreso registrado, 4 o 5 medidas inmediatas para facilitar al menos el impacto de precios que tiene este conflicto internacional, esta guerra en Irán. El primero, hombre, de una vez por todas bajemos el impuesto a la renta, porque llevamos 8 años sin bajarlo.
Segundo, dupliquemos las exenciones por hijos, porque una familia con hijos que se le ha incrementado la cesta de la compra un 40% y que se le ha incrementado el precio de la vivienda un 53%, con 2 hijos, es evidente que no puede pagar tanto en el impuesto de la renta y tiene que tener una bonificación adicional por hijo. Y después, una serie de medidas en el ámbito energético, que es bajar el IVA del 21% al 10% en el gasóleo, en la gasolina, en la electricidad y en el gas. Y por último, a los que son profesionales, al transporte, al gasóleo agrícola y al gasóleo de pesca, pues también a hacer una rebaja de 11 céntimos el litro. Esto lo vamos a aprobar en el Senado la próxima semana. El Gobierno nos lo puede bloquear en el Congreso de los Diputados, pero al menos en la Cámara, donde el PP tiene mayoría absoluta, esto se va a aprobar la próxima semana. Si ustedes estuvierais en el Gobierno de la Nación, ya lo habríais aprobado, ya habríais bajado los impuestos al combustible. Nosotros lo hemos planteado un lunes, el Consejo de Ministros el martes, pues se hubiese aprobado el martes. ¿Por qué? Porque lo que no puedes es hacer negocios, hacer caja, cuando sube los precios del combustible. Si tú mantienes un IVA del 21%, cuando el combustible, el litro está a 1,30, y mantienes ese 21% cuando sube a 1,50, te estás llevando el 21% de la subida. Hombre, no tiene sentido hacer negocio con la inflación que produce la guerra. Si realmente a ti te interesa la gente, si realmente tú estás en política para intentar solucionar los problemas, el principal problema de los españoles en este momento es el incremento y el encarecimiento de la energía y de todos los productos que necesiten transporte hasta llegar a destino. Eso inmediatamente. Por supuesto, después hay otros productos, como los fertilizantes, en la agricultura, que también tienen un incremento importante. Pero lo cierto es que, de momento, el Gobierno lo único que ha hecho es rentabilizar la inflación que produce la guerra. Esto es la única decisión que ha tomado el Gobierno, y eso, evidentemente, es exactamente lo contrario de lo que haríamos nosotros. Una medida que parece que sí interesa al Gobierno de Sánchez y que le urge es la de controlar las redes sociales para que no accedan menores de 16 años. ¿Qué opinión tiene su partido de esta medida? Pues mire, yo creo que el señor Sánchez tiene mucho más interés en controlar redes sociales que en controlar los precios, porque si los precios suben, él incrementa su capacidad para gastar, ¿no? Mire, nosotros llevamos ya hace mucho tiempo valorando y proponiendo que los menores de 14 años no deberían tener acceso a las redes sociales. Adicionalmente, entre los 14 y los 16 años, que necesitan la autorización de los padres. Adicionalmente, planteamos pues, que haya una hora tope para las redes sociales y planteamos una serie de medidas que tenemos en el Congreso de los Diputados. Lo que no podemos estar de acuerdo es, para los mayores de edad, que el Gobierno nos controle y el Gobierno nos diga en qué redes sociales podemos entrar o no y qué se puede escribir o no en las redes sociales. Por tanto, detrás de esto, de facilitar la educación de los adolescentes, que es un planteamiento en líneas generales correcto, detrás de esto lo que hay es un interés del Gobierno por controlar la opinión pública y la opinión publicada. Y esto, evidentemente, nosotros lo vamos a rechazar y lo vamos a recurrir en el caso de que el Gobierno se atreva a hacerlo. ¿Les preocupa la democracia? Porque si te cargas la libertad de expresión, es lo fundamental para mantener esta democracia. Pues efectivamente, si te cargas la libertad de expresión, si pones a un ministro, al día siguiente lo nombras fiscal general del Estado. Si el fiscal general del Estado es destituido por una sentencia firme del Tribunal Supremo y ahora estás valorando indultarle y aceptar un recurso en el Tribunal Constitucional. Si has puesto a un exministro del Gobierno, a un asesor del Gobierno y al exfiscal general del Estado y los has nombrado magistrados del Tribunal Constitucional, si coges a un alto cargo del Ministerio de Hacienda y le das la posibilidad de la AIREF, que es una agencia independiente que hace informes sobre el funcionamiento de la macroeconomía española, si además pones a familiares de ministros en determinados órganos reguladores, en la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia, la Comisión Nacional del Mercado de Valores, etc., y si al final estás criticando a los jueces, pues automáticamente entramos en una situación de riesgo. La democracia se fundamenta en la independencia de los jueces, en la igualdad
ante la justicia, se fundamenta en que el poder legislativo no depende del ejecutivo y que el poder legislativo es el que aprueba las leyes. Cuando en España llevamos 3 años prácticamente sin aprobar leyes y gobernamos a través de reales decretos del gobierno, automáticamente te estás cargando el poder legislativo y cuando persigues a los jueces y les criticas y los descalificas, estás cargándote el poder judicial. Cuando controlas el Tribunal Constitucional, te estás cargando el tribunal que tiene que decir si una norma, una ley o no es conforme a la Constitución. Y cuando el fiscal general del Estado es un ministro del gobierno, pues automáticamente te cargas el derecho que tienen los ciudadanos a que los fiscales promuevan y persigan el delito. Si al final el fiscal no va a perseguir los delitos que cometa los altos cargos del gobierno, al final no tenemos un fiscal general del Estado, tenemos un fiscal general del gobierno. Y el gobierno y el Estado son cosas distintas. Vamos otra vez al bolsillo de los españoles, porque a la mujer y al hombre que van a hacer la compra en el mercado de Zamora cada vez les cuesta más llenar el carrito. El PP siempre apuesta por bajar impuestos. ¿Qué impuestos bajarían ustedes? ¿Y se puede bajar impuestos y seguir manteniendo los servicios sociales? Esto lo estamos haciendo en todas las comunidades autónomas donde gobernamos, ¿no? Nosotros hemos suprimido mayoritariamente el impuesto de sucesiones y el impuesto de donaciones, hemos bajado el impuesto de transmisiones del 10 al 4% para adquirir una vivienda, hemos puesto en muchos ámbitos rurales fiscalidad cero y sin embargo los servicios públicos, el mejor servicio público educativo de España está en Castilla y León, el mejor servicio de dependencia es Castilla y León, la segunda sanidad pública con menor lista de espera es Castilla y León, por tanto sí que se pueden bajar impuestos y mantener servicios. Si se bajan impuestos, se pone el dinero en el bolsillo de los ciudadanos y los ciudadanos sabrán lo que hacen con ese dinero. Lo pueden invertir, lo cual genera otra vez economía, lo pueden gastar, el consumo genera también economía y recaudación de IVA, o lo pueden ahorrar y con ese dinero que ahorran pueden invertir en comprar una vivienda o en comprar otro bien. Por tanto, la política de una contención de impuestos es una política que con carácter general incentiva la inversión y la inversión incentiva el empleo. Lo que está ocurriendo y lo que hemos visto es que los españoles pagamos 180.000 millones más en impuestos desde los últimos 7 años. La inflación ha subido con carácter, la inflación media un 21% en los últimos 7 años. La cesta de la compra, comentábamos antes, un 40%, la vivienda un 53%. Si la inflación sube un 20% y el impuesto de la renta no se adecúa a la inflación, automáticamente una persona que le han subido pues, un 10, un 15% en los últimos 7 años su salario, pasa a otra tarifa del impuesto de la renta y paga más impuesto de la renta, con lo cual el incremento de salario, la mitad se lo queda el impuesto. Lo comentábamos ahora, si sube los alimentos, si sube la energía y se mantiene el IVA, pues esta persona al final, entre que le incrementa el impuesto a la renta y le incrementa el precio de los productos, al final ha perdido poder adquisitivo. Y es lo que está ocurriendo. Los españoles hemos perdido poder adquisitivo. Teníamos el 85% de la renta media europea y hoy tenemos el 83 y pico. Hemos perdido 1,5 puntos en convergencia en renta con el resto de los europeos. ¿Y qué efectos tiene esto? Pues mire, lamentablemente, y lo digo porque es triste, ¿no? España es el primer país con mayor pobreza infantil de los 27 países de la Unión Europea. Y somos el 4.º país de los 27 con mayor población en riesgo de pobreza. El 25% de los españoles están en riesgo de pobreza. Y nuestros niños tienen la mayor pobreza infantil de toda la Unión Europea. Estos son los datos. Y, oye, somos la economía número cuarta del euro. Francia, Italia, Alemania y España. Y sin embargo, en la renta per cápita somos la 14. No. Nos hemos empobrecido, hemos perdido poder adquisitivo, pagamos más impuestos que nunca y lo que es más grave, si cabe, y es que debemos más que nunca. La deuda pública se ha incrementado un 40% y debemos 500.000 millones más de lo que debíamos hace 7 años, a pesar de haber tenido los mayores fondos europeos que ha podido tener un gobierno. Los fondos normales del presupuesto comunitario, más 83.000 millones de fondos Next Generation. Nunca un gobierno ha tenido tanto dinero, nunca un gobierno nos había cobrado tantos impuestos y nunca un gobierno
había generado tanta deuda. Este domingo los castellanos y leoneses acudimos a las urnas. Las encuestas parece que os van a dar esa victoria, pero podríais necesitar los votos de Vox para llegar a la mayoría. ¿Cómo están los acuerdos? ¿Os veis reeditando otra vez la alianza que ya se hizo en Castilla y León hace 4 años? Mire, nosotros nos presentamos para ganar las elecciones y para gobernar. Y lo digo porque, aunque parece una obviedad, la mayoría de los partidos no se presentan para eso. Los de Podemos, los de Izquierda Unida, los de Sumar, en fin, todas esas coaliciones que están en el gobierno, se presentan para no desaparecer. Los socialistas van a pedir el voto a la gente para que le voten a Sánchez. Y después Vox va a pedir el voto para imposibilitar un gobierno estable del Partido Popular. Y no lo digo con alegría, lo digo con bastante pesadumbre y con bastante tristeza, ¿no? Mire, vengo de Ponferrada esta mañana. Vox se ha salido del gobierno en el año 2024. Ayer estuvo en Burgos. Vox votó en contra del presupuesto del Ayuntamiento de Burgos del año 2026. Hemos tenido que celebrar elecciones en Extremadura en diciembre, en Aragón en febrero, porque Vox ya había votado en contra del presupuesto y nos quedábamos ya agotada la prórroga y no podíamos seguir gobernando sin presupuestos. En Castilla y León, Vox ha tumbado el presupuesto de Castilla y León, el que teníamos previsto para el año 26 y el del año 25. Como digo, hemos celebrado elecciones en diciembre en Extremadura, en febrero en Aragón, y Vox ha votado con el Partido Socialista en contra de la investidura de la presidenta en funciones de Extremadura. Bueno, al final Vox está claro que lo que se presenta es para bloquear. Por tanto, la única posibilidad es, oiga, si queremos que en Castilla y León haya un gobierno el lunes 16, si usted coge una papeleta del Partido Popular, lo habrá. Si usted divide el voto, podemos entrar en un planteamiento de bloqueo y de meses perdidos sin poder gobernar y sin poder responder a las preguntas que usted me ha hecho, ¿no? Por tanto, yo espero que los castellanos y leoneses tomen nota del bloqueo que está produciendo Vox y tomen nota de que el sanchismo no es bueno ni para España y por lo tanto para Castilla y León, y hagan una apuesta por dar estabilidad al gobierno, la estabilidad del presidente Mañueco. Mañueco estuvo aquí, no se fue, Mañueco no dio ninguna espantada, Mañueco no se fue del gobierno, Mañuco aguantó, a pesar de no tener la mayoría, aguantó la legislatura, estuvo gobernando durante 4 años y finalizada su legislatura, pues se presenta con un balance. Es que no es fácil bajar los impuestos y que los servicios públicos sigan siendo los mejores de España. No es fácil que Castilla y León sea una de las regiones más importantes en energía renovable o en agroindustria o en automoción. No es fácil gobernar. Y lo que está pasando es que hay partidos políticos que su objetivo es sacar unos buenos resultados, pues para bloquear, para abstenerse, para no asumir responsabilidades. No, mire, hay que gobernar. Usted se define como un político de gestión frente a los políticos de marketing. De una jornada de campaña como la de hoy, en la que ha estado con los benaventanos, ¿qué es lo que saca de jornadas como hoy? ¿Qué es lo que le aporta? Pues mire, cantidad de comentarios, la gente cuando le estrechas la mano, cuando ellos te la dan a ti o cuando te saludan. Yo trabajo para ellos, yo intento ser el representante de la gente, no tengo ningún compromiso con nadie, a mí no tengo más interés que acertar. Y en Galicia, efectivamente, pues los gallegos me votaron 4 mayorías absolutas consecutivas y Galicia, la verdad es que si comparamos la Galicia del año 2009 con la Galicia del año 2022, pues Galicia tenía todos los parámetros mejores que los del año 9, ¿no? Ese es el objetivo. El objetivo cuando gobiernas es servir a tu país, no dividir la sociedad, no crear crispación, que la gente no discuta por política. Leí hace poco, hay 5 millones de españoles que no pueden hablar de política. ¿Por qué? Pues porque hay una enorme tensión, una enorme crispación. Un presidente que ha levantado el muro, lo dice él, no lo digo yo. Un presidente que dice que el Partido Popular es un partido fascista,
Un presidente que después de perder las elecciones está gobernando y la llave de la gobernabilidad de España la tienen 6 diputados de Sortu Bildu, que es el brazo institucional de una banda terrorista ETA. Un presidente que al final los independentistas catalanes son los que deciden la financiación en Castilla y León. Lo hemos visto con el señor Junqueras en Moncloa pactando la financiación de las comunidades autónomas sin que el señor Junqueras sea nada. No es presidente en ninguna comunidad autónoma, pero como necesita los votos del independentismo catalán, pues entonces pactan con ellos la financiación de la sanidad en Benavente o de la educación en Zamora. Bueno, pues un presidente que no gobierna, que no sobrevive, esto es lo que yo no quiero ser. Yo quiero someterme a lo que me diga la gente y lo que me mande la gente. Yo soy un servidor público y eso sí, después de 30 años en política, yo nunca he tenido que sentarme en un juzgado. Y creo que la honestidad y la decencia en política no es una cualidad, es un requisito inexcusable. Por tanto, mire, mientras podamos ser útiles, vamos a intentar sacar un proyecto adelante que es un proyecto de Estado en el que todos los ciudadanos de Benavente, de Ponferrada, de Soria, de Burgos, de La Coruña, de Valencia, de Barcelona o de Bilbao, todos seamos iguales ante la ley, todos tengamos las mismas posibilidades de acceder a la educación y a la sanidad y un país próspero y viable que es España, que lo fue durante algún tiempo y ahora estamos a la cola de la fiabilidad en política internacional y en política de defensa. Bueno, pues ha sido un placer tenerla aquí en Benavente y que acuda aquí con nosotros para charlar un ratito. Muchísimas gracias. Muchas gracias por la oportunidad.